Quiero que escuchemos lo que dijo el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, en torno a este puntual tema. No estamos de acuerdo. Primero, porque no tiene respeto de las estructuras del Estado para realizar un cambio. En segundo lugar, no se respeta a las instituciones. En tercer lugar, se considera subjetivamente criterios. El Ministerio de Defensa ha presentado una solicitud, un acuerdo ministerial y publicado en el registro oficial para el uso progresivo de la fuerza, en el cual solo en el quinto nivel, o sea, en niveles extremos, en última instancia, cuando esté atacado un cuartel, en el peor de los momentos del peligro de la vida, como defensa propia, con respaldo de los derechos humanos a nivel internacional, la Corte Constitucional ha suspendido a las Fuerzas Armadas. Y los militares no pueden utilizar las armas de momento. Pero ahora sí, a la sociedad hay que negar las armas. Esa es la opinión del ministro de Defensa. Henry, bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación, asambleísta. ¿Por qué razón se debe analizar esta posibilidad, más allá de la violencia que hemos experimentado y de la delincuencia que ha rebasado los límites? Bienvenido, buenos días, el país te escucha. Muy buenos días, gusto compartir, un saludo a todos los distinguidos oyentes. Importantes reflexiones que ha hecho el ministro de Defensa, que van en la línea de abrir un gran debate nacional y primero que todo esclarecer cuáles son los conceptos, las normas jurídicas y cuáles son las reflexiones. Primero, he escuchado en los últimos días que el porte y tenencia de armas en el Ecuador se encuentra prohibido por el Código Penal. Eso no es cierto. No. El Código Penal no prohíbe eso. Lo que el Código Penal con razón hace es sancionar con pena de prisión a las personas que no tengan la debida autorización para la tenencia y para el porte, lo cual es correcto. Entonces, primera premisa, porque el debate se encuentra contaminado de que hay una norma que lo prohíbe y nos piden a los legisladores que deroguemos, para variar, deroguemos una norma que no existe. Siempre ha estado a nivel del Ejecutivo, a nivel de política pública, a nivel de acuerdos y resoluciones. Las restricciones que en la práctica han existido han sido a nivel de, insisto, normas de inferior jerarquía por las razones que tuvieren. En todo caso, porque es obvio, y aquí viene mi reflexión, yo no creo en las prohibiciones, yo creo en un estricto control de las armas y en su no proliferación. Ese es mi concepto personal. Yo no creo que la ausencia de efectividad de la fuerza pública, que es la llamada a imponer el orden, es la llamada por el monopolio que tiene la fuerza del Estado a sancionar y a detener a los criminales, sea suplantado por los ciudadanos. Ese no es la razón de ser, ese no es la lógica. Lo otro es que en la práctica, en el día a día, sectores que queriendo, pudiendo y que se les permita tener armas, como ganaderos, camaroneros, etcétera, puedan, cumpliendo sus requisitos, porque esto no es porque yo tengo un derecho a aportar, no, hay que cumplir con las normativas. O no porque es ganadero o camaronero, sino tiene por supuesto, no solamente pues cualquier persona que queriendo, pudiendo, pero cumpliendo con los requisitos, pueda tenerlo. No es que yo tenga el derecho a tenerlo porque me lo dio no sé quién, no, hay que cumplir, como cuando usted tiene una licencia de conducir, todo el mundo quiere manejar, pero puede manejar el que tiene la licencia de conducir, la que cumple con los requisitos, con las renovaciones, etcétera. Aquí el debate que se ha armado, primero hay que clarificar los conceptos jurídicos. Dos, ¿por qué en la práctica no se están dando los permisos a personas que pudiendo hacerlo y cumpliendo no se lo han hecho? Una de las salidas que he leído por ahí, y por ahí creo que va el proyecto de ley, es que esos requisitos que están entrampados a nivel de acuerdos o resoluciones ministeriales, elevarlos a un proyecto de ley, que actualmente no los tiene. Normalmente, regularmente, este tipo de cuestiones las lleva el Ejecutivo. No es bueno reglamentar las leyes, así como la crítica que se ha hecho de la Constitución de Montecristi, que es muy reglamentaria, muy dura, muy rígida, porque cosas que pueden ser
desarrolladas en otro nivel jurídico, los ponen a nivel, por ejemplo, de la Constitución. Entonces, ese es el debate. El ministro tiene mucha razón en su exhorto, en su preocupación. Nadie quiere, yo no quiero, que, insisto, ante la falta de acción de una policía que cuando quiere cumple, como hemos visto en los últimos días. Me explico, que han hecho requisas, están cogiendo a las personas que secuestran, están cogiendo a las personas que roban y asaltan. Mañana la ciudadanía en general está armada pensando que esa es una solución contra la delincuencia. Está comprobado asimismo, existen los estudios y los análisis, que tener armas por tener armas, solo hasta por hobby, por decir que es un derecho, provoca más accidentes y muertes, por favor, inclusive en el seno intrafamiliar, que pueda suceder que uno se defienda con legítimo derecho, sin duda alguna, de la intromisión de un delincuente a la casa. No digo que no pueda suceder y uno no tenga el derecho a defenderse, no solamente la vida, sino la propiedad, pero en la práctica las estadísticas demuestran lo contrario. Este debate debe analizar una serie de elementos adicionales. Usted los ha puesto bien en el tapete, es decir, no hay una prohibición ahora. ¿Qué es lo que falta si no hay la prohibición y hay los requisitos que se deben cumplir? Es decir, está dentro del lineamiento y del planteamiento y la opinión que usted ha expresado a través de estos micrófonos. ¿Por qué o qué cambiaría si se eleva a un proyecto de ley? Lo que sucede, yo aquí hago como un análisis, como ciudadano también, que es el cargo más importante en una democracia, no como legislador, que lo que sucede al día de hoy es que esos permisos, muchos no se están dando por la autoridad administrativa, por X razones, y eso es lo que hay que destrabar, si hay que dar la palabra, porque le pongo un ejemplo. Se decía que las compañías de seguridad no privadas no pueden tener armas. Sí pueden tener armas, reitero, una vez más, cumpliendo. No cualquier compañía pirata puede hacerlo. Eso todo tiene una lógica. Si no se lo está haciendo, si se lo está haciendo mal, si se está restringiendo sin justificación alguna a personas que sí pueden cumplir, ese ya es otro problema, no es un problema legal, es un problema de ejecutoriedad, por así decir. Pero qué bueno, reitero, que este tema se debata. Por ahí escuché el otro día que hay que cerrar el debate y aprobar las cosas. No, qué bueno que la ciudadanía comience a expresar sus posiciones. Eso es bueno para una sociedad, y que los cambios que se hagan, ya fuera de política pública a nivel de resoluciones del Ejecutivo o del próximo presidente de la República, o a nivel normativo, es decir, una ley por el Congreso, sean el fruto y la consecuencia de un debate en la sociedad y no de un arrebato electoral. Estamos dialogando con Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano. Yo creo que está clara la posición que usted ha expresado. Es bueno que se debata. Ahora, yo quiero pasar a otro tema que es relacionado con el trabajo que están haciendo en esta segunda parte para finalizar el diálogo. Me refiero al denominado proyecto de ley de extinción de dominio, que está ya en la etapa final de aprobación, y a la ley anticorrupción, que debería, bajo la égida del análisis y del acuerdo logrado con los multilaterales, ser aprobada esta segunda norma antes de que concluya diciembre. ¿Qué elementos hay que destacar? Porque ayer entiendo que por el lamentable fallecimiento del asambleísta Byron Valle se suspendió una sesión que estaba encaminada a analizar en segunda instancia la denominada ley de extinción de dominio, Henry. El día de ayer nos encontramos debatiendo la ley de extinción de dominio. Segundo debate, yo alcancé a intervenir cuando se suspendió ante el lamentable fallecimiento de nuestro compañero, amigo, colega Byron Valle, un caballero de la política, un señor legislador. 2 veces me derrotó en las urnas, pero eso no significó que no aprecie sus ejecutorias, su convicción y su lucha social. Es que se suspendió ese debate, lo vamos a reiniciar el día jueves, mañana, y espero que mañana se apruebe. ¿En qué instancias nos encontramos? Ha habido una gran convergencia, pese a algunas diferencias jurídicas, que son dables, porque todo el mundo quiere evitar que exista pues algún atropello, alguna violación a la Constitución, pero hay un gran consenso de que esta norma
que va contra bienes injustificados o de origen ilícito, no contra personas, ¿me explico? Bien aplicada puede ser una herramienta efectiva para luchar contra la corrupción y contra la impunidad. Y evidentemente señalar los focos de atención de que esta norma en una justicia politizada, no proba y no independiente puede ser el arma perfecta de persecución en un estado policíaco cuya primera víctima va a ser la seguridad jurídica. Entonces ayer se comenzó este segundo debate, creo que hay muchísima apertura, creo que se va a aprobar el día de mañana, no tengo la menor duda, y creo que va a ser un aporte. Segundo, el día de mañana en la Comisión de Justicia, de la cual yo formo parte, se va a hacer el último análisis y espero la aprobación del informe para segundo debate de un conjunto de reformas al Código Penal que se nos denominan comunicacionalmente leyes anticorrupción, que son reformas a delitos contra la administración pública, en español, robarle el dinero al bolsillo del pueblo ecuatoriano, que tiene que ir para salud, educación y seguridad. Y asimismo espero que a más tardar entre el lunes, martes y miércoles de la próxima semana, eso sea aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Pero por qué? ¿Y para qué? No solamente para que se acaben los pretextos y que la justicia pueda sancionar y sentenciar a los responsables de los saqueos, sino porque es un compromiso con el país, con nuestros mandantes, con los ciudadanos, con nuestra conciencia. No solamente, o como dicen por ahí, porque alguien está jalando las orejas y desde el exterior nos han puesto un plazo para aprobar. Ahora, yo quiero analizar un tema en el proyecto de ley de extinción de dominio, retroactividad y retrospectividad. Allí hay una discusión en atención a que lo uno es imposible y lo segundo es posible. ¿Qué decir frente a la terminología y a las acepciones que deben regir el debate? A mí me ha tocado también analizarlo, porque así vino el proyecto y así lo han defendido sus autores. Retroactividad per se no existe, no debería ser, las leyes siempre son para lo venidero, no deben tener carácter retroactivo, a menos que expresamente así, justificadamente así sea. La retroactividad en las leyes es por excepción, pero siempre va en la línea de lo que puede ser una arbitrariedad, lo cual no es bueno. Entonces, ¿qué es la retrospectividad? Es la vigencia de una norma jurídica, en este caso, cuando entre la ley de extinción de dominio, a situaciones jurídicas anteriores a la ley que no hayan causado pleno efecto o no estén consolidadas. Esa es la terminología jurídica. En la práctica, una vez más, porque esto hay que explicar, pues, ¿no? Para abrir el debate. Supuesto. Entonces, yo ayer en el debate ponía un ejemplo. Hay personas que han sido juzgadas en el caso Odebrecht, por poner un ejemplo, ¿ya? Y sobre eso hay una reparación. Hay un monto económico que tienen que pagar, igual que en el caso sobornos. Ya. La ley de extinción de dominio permite, sin perjuicio de esa reparación, que es X cantidad de dinero que tienen que pagar, poder hacer un proceso. La lógica es con un debido proceso, ¿me explico? Una indagación patrimonial con la fiscalía para caerle a los bienes de esas personas que están involucradas. En algunos casos están sentenciadas, otras están sentenciadas en firme, pero es ahora contra los bienes, por poner un ejemplo. Ese ha sido el espíritu de los promotores de la ley y lo que se ha visto en el primero y en el segundo debate. Situaciones jurídicas que no están consolidadas. Y eso suena bajo un régimen anterior. Y eso suena muy bien, en atención a estos elementos que usted advierte, es decir, si es que hay una persona condenada, y que hay en la sentencia o no condenada, pero que hay que analizar de dónde salieron sus bienes y si es que obedecen o no a los ingresos que tuvo, de dónde salieron los recursos para comprar A, B, C, bien. Sin perjuicio que en el mundo del peculado, del cohecho, etcétera, la sanción es la libertad, el bien más preciado de los seres humanos. Esa es la sanción. Extinción del dominio no va hacia la persona, va hacia los bienes.
que en un juicio penal, en la sentencia en firme, aparte de la sanción de la pérdida de la libertad, conlleve una reparación, que es una multa, si cabe la palabra. Creo que en el caso de sobornos llega a casi 800.000 por involucrado. Si bueno, no me es ingrata. Esto es aparte, esto es a cuerda separada. Es más, este tipo de normativas que existen en muchas partes del mundo y que, reitero, sin un debido proceso, sin un principio de respeto a la justicia, puede ser un arma de persecución. Puede ser contra bienes de personas que no han sido acusadas de nada nunca también. Pero porque ahí tienen que husmear y determinar testaferrismo, porque capaz que, como se ha repetido, me han sentenciado pero no tengo ni un centavo en mis cuentas, pero correcto, fueron a parar a la cuenta de ABC personas. Involucrados nunca y viven como sultanes. Por favor. Hay de todo la viña del Señor. Entonces, justamente, uno de los avances que se ha hecho esta normativa, porque este proyecto que está terminando por avanzar no fue el primero. A veces se quejaron, y con razón, yo entiendo, esta legítima indignación y desesperación ciudadana al ver en estas crisis económicas y sanitarias que el pueblo ha sufrido, ver cómo unos han vivido la fiesta loca. Es que creo que fue el tercer o cuarto proyecto. Los anteriores de extinción de dominio, había uno que confundía y lo decía por la vía administrativa. Otro proyecto que lo desechamos ponía el Consejo de Participación Ciudadana a dictaminar la licitud de los bienes. Imagínense, un órgano también administrativo y o político. Este ha sido un poco, digamos, el mejor. Es con un debido proceso, lo lleva la Fiscalía, es jurisdiccional y la propiedad del bien, es decir, el dominio, se pierde o se extingue contra sentencia. No al ojo, pues. No en la época de los tribunales especiales ad hoc, porque ahorita suena muy bonito contra las personas que nos caen mal, pero la ley no es para los que me caen mal o los que no me gustan o los que no se parecen a mí, pues la ley es para todos y tiene efectos generales. Ojo, y este tema no solamente es para los problemas de ahorita y para los saqueos de la década pasada, sino para todas las décadas, Ese debe ser el espíritu. No debe ser solamente para los que no me gustan, por los quienes no voy a votar en las elecciones, porque saqueos han existido desde hace mucho tiempo, recrudecidos en ciertas décadas. Listo, Henry, muchas gracias. Vamos a seguir de cerca el tratamiento de estas dos normativas que están previstas para los próximos días. Henry Cucalón es asambleísta del Partido Social Cristiano y ha estado desde Guayaquil con nosotros a través de la línea telefónica.